¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy es sábado y tenemos reunión. Gracias a Dios por los tiempos de iglesia. Gracias a Dios por los tiempos en los cuales podemos platicar, estudiar la palabra de Dios. Podemos recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Es una bendición eso. Hay que valorarlo, hay que entender que es un momento del Señor, que es un momento que se trata de Dios para enseñarnos, para exhortarnos, para tratar con nosotros. Gracias a Dios por este tiempo que podemos tener. Yo sé que nos podemos reunir todavía, ya llegará el tiempo, pero yo le invito a que seamos diligentes y seamos constantes para estar en un mismo espíritu, escuchando la palabra de Dios en los tiempos que se han establecido. Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios porque podemos recibir y podemos escudriñar la palabra de Dios en unidad. Qué importante, eso hemos platicado y se ha hablado en muchas ocasiones acerca de la unidad y la importancia que esto trae y la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo, y más cuando las cosas están de una manera dándose o llegando al tiempo en que Cristo viene. Entonces Cristo viene por una iglesia unida. Entonces tú y yo tenemos que estar unidos en un mismo espíritu, ¿verdad? Entendiendo la palabra de Dios, siendo tocados por la palabra de Dios, teniendo un trato de parte de Dios con su iglesia, porque fíjate que no es un trato solamente de manera individual. Dios puede tratar contigo, Dios puede tratar conmigo de manera individual si quieres, pero siempre es para un conjunto de edificación para con la iglesia. Entonces, gracias a Dios por este tiempo que podemos tener. Yo te invito a que todos los días de reunión, que cheque los días de reunión, aparecen ahí en la pantalla, cheque los días de reunión, los días de set de oración, para que estemos conectados y estemos en un mismo espíritu escuchando la palabra. Yo sé que esto se presta para que, quizá pueda tener cierta flexibilidad en que, la escucho mañana, o lo escucho esta conferencia o la que sea, la escucho en otro horario, en otro día, puede ser, ¿no? Existe esa flexibilidad, pero yo te invitaría a que procuremos de la mejor forma posible que nos reunamos todos. Yo sé que no estamos unidos físicamente, pero sí en espíritu, a la hora de la reunión, caminando juntos, como un solo hombre, como cuando peleaba Israel contra sus enemigos, como un solo hombre, y estemos escuchando la palabra de Dios, y estemos orando con la palabra de Dios, y estemos intercediendo y viviendo sobre todo la palabra de Dios con lo mismo que hayamos escuchado todos juntos. Gracias a Dios. Ya si de verdad por ahí no podemos y por ahí se nos complica por alguna situación, entonces no dejes de escucharlo, aunque sea horas después o un día o 2 días después, no pasa nada, están grabadas, de hecho para eso es también, ¿no? Pero qué importante es que estemos reunidos todos juntos en un mismo espíritu, la misma hora, el mismo día, el mismo canal, si se dice así, de YouTube, para escuchar la palabra de Dios y para poder escudriñarla y para poder estudiarla. Acuérdate, esto se trata del Señor. Se trata del Señor. El Señor quiere edificarnos, quiere transformarnos, quiere hacernos a la imagen de Cristo, quiere tratar con nosotros. Así que se trata de Dios para que seamos esa iglesia edificada, esa iglesia por la cual Cristo viene. Y se cumplen los propósitos o el propósito eterno de Dios. Y tú y yo estamos ahí involucrados. Qué misericordia la del Señor. Qué increíble es que el Señor nos considere para estar trabajando y colaborando con Él. Pero es necesario que estemos conociéndole y que estemos viendo su palabra y que estemos escudriñando. Vamos a ver algo ahorita de los tesoros y las riquezas de Dios que habla en Colosenses. De hecho, vamos a hablar de Colosenses capítulo 2, hablando con otras referencias. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener para escuchar tu palabra, para estudiar tu palabra, para escudriñar tu palabra. Es una muestra de tu misericordia, Señor, el hecho que tú nos quieras hablar, el hecho que tú abras tu corazón para que podamos entender tu palabra, para que podamos saber tu voluntad, para poder andar en ella, Señor, para poder tener conocimiento de tu plan eterno y perfecto. Gracias, Señor, porque tú nos consideras para eso. Y estos tiempos, Señor, estos días de reunión son para eso, Señor, son para estar en un mismo espíritu, en acuerdo
contigo, Señor. Toda la iglesia en un acuerdo contigo. Qué misericordia, Señor, la tuya. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre. Prepara nuestro corazón, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos entender, para que podamos vivir tu palabra. Señor, cambia nuestra manera de pensar. Señor, cambia y transforma nuestro corazón en esta hora, Señor, con la palabra que se va a exponer, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Trata con nosotros, renueva nuestro entendimiento y llénanos de toda sabiduría e inteligencia espiritual, Señor, para andar como es digno tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, o digno de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Bendice a cada uno de mis hermanos que está escuchando este tiempo, que está escuchando la palabra, que ha dispuesto su corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Prepara nuestro corazón, Señor, y que se pueda solamente hablar tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gracias a Dios. Vamos a Colosenses capítulo 2, vamos a leer del 1 al 4. Colosenses capítulo 2, del 1 al 4, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Está escribiéndole Pablo a los colosenses. Dice: y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Me impresiona mucho cómo Pablo habla en este versículo, o cómo comienza este pasaje. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Y esa palabra es especial porque habla de una batalla, habla de un esfuerzo, habla de una diligencia que hace Pablo acerca de otros. En este caso está hablando de los colosenses. Pero algo que estaba yo entendiendo con esto, mi hermano, es que la intercesión es una batalla, es una lucha, de verdad. O sea, va más allá de cumplir un rito de una religión, va más allá de cumplir, va más allá de pensar cosas bonitas. La intercesión, estaba entendiendo con esto, y el corazón que tiene Pablo es de luchar. Dice: porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros. Dice también: y por los que están en la Odisea. O sea, Pablo está luchando, y yo pude entender algo. Y mira, algo rápidamente. Esta semana, ustedes saben, algo pasó con mi esposa en cuestión de salud. Hubo una cuestión de un cálculo renal y algunas cuestiones que se tuvieron que hacer allí. Son situaciones, son tiempos difíciles, donde que el hospital, que los doctores, que al principio no sabes qué está pasando, y luego tu mente empieza a divagar y a hacer cosas, o más bien a pensar cosas terribles que no vienen de Dios, y tenemos que tener un dominio propio y ser fortalecidos en eso, y es complicado. Gracias a Dios, aprovecho para darle las gracias a toda la gente que estuvo apoyándonos de diferentes formas. Estuvieron orando, estuvieron apoyándonos de muchas formas para que todo saliera bien. Belis, gracias a Dios, ya está bien, ya está en la casa, pero a lo que quiero llegar es de que está en recuperación, y ahí va, gracias a Dios. Y lo que quiero llegar es que hubo una intercesión, hubo una ayuda, hubo una lucha. Es impresionante. Los que han vivido estas situaciones, es complicado, porque híjole, empieza la mente del hombre tiende a empezar a sacar cosas, ¿no? A pensar cosas, pero tenemos que tener un freno. Y Satanás también se quiere aprovechar de ese tipo de cosas, donde empieza a meter duda, empieza a meter confusión, empieza a poner temor. Entonces debemos ser fortalecidos en el Señor, con la palabra de Dios, orando, doblando nuestra rodilla, intercediendo. Sin embargo, la iglesia y la gente que estuvo ayudando, ¿verdad? Y la iglesia intercediendo, muchos orando, muchos mandando versículos, muchos intercediendo ahí. Eso es lo que nos fortalece. Y si se dan cuenta, es una lucha, porque Satanás en esos momentos, cuando estamos vulnerables, o cuando estamos un poco
no sé, débiles se puede decir en cuestión de salud en este caso, o estás desprevenido o estás vulnerable, pues Satanás tiende a meter ahí pensamientos, tiende a meter confusiones, dudas, temores, etcétera. Y si no es por la intercesión que hay de la iglesia, el corazón de muchos de nosotros puede desfallecer o puede cansarse o puede debilitarse, ¿no? Pero gracias a Dios porque la iglesia estuvo intercediendo. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte algo. Tú que intercedes, nosotros que intercedemos. Ahorita está la situación de que estamos viviendo en una pandemia en donde mucha gente se ha enfermado. Y no solamente en tiempos de pandemia, en otras situaciones también. Y no solamente de enfermedades, situaciones complicadas, ¿verdad? Que pueden surgir en nuestra vida. Se avisa por redes sociales o por teléfono, de persona a persona. Oye, oren por nosotros porque está pasando esta situación. Cuando yo estaba leyendo esto, pude entender algo bien interesante. No solamente es orar para desear cosas buenas o tener unos bonitos deseos. Es una lucha. Es una lucha porque muchas veces Satanás quiere meter ahí muchas cosas que no, obviamente que no vienen de Dios, y que las cosas que Satanás quiere poner son cosas de muerte, son cosas que quieren matar, son cosas que quieren afectar la vida del Hijo de Dios. Entonces, cuando estaba leyendo esto de que dice Pablo, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha, dice, sostengo por vosotros. Puedo entender que la oración, mi hermano, es una lucha, es una batalla. Dice en Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho, y vaya que en estos tiempos uno lo entiende, de verdad. Es decir, si tú oras conforme a la palabra de Dios, si yo oro conforme a la palabra de Dios, oramos de manera eficaz. Y ¿sabes qué? Puede mucho. Y eso derrota las artimañas de Satanás. Gracias a Dios por su victoria. Gracias a Dios por su amor. Gracias a Dios por ese elemento que nos da, que es su palabra. Las verdades de su palabra, y que es la oración en la cual tú y yo podemos interceder. Pero quédate con esto, mi hermano. Cada vez que tú veas que alguien da a conocer que oremos o que intercedamos por ellos, es una lucha, es una lucha, es una batalla, es una batalla en la cual tú y yo tenemos que armarnos espiritualmente y orar. Así que eso es bueno que lo sepamos, mi hermano. Yo lo acabo de entender así, de verdad. O sea, no solamente, como te decías, voy a interceder para cumplir y ya, sino tener en cuenta que, tal hermano quiere que oremos, quiere que intercedamos, vamos a orar. Pero vamos a orar eficazmente, vamos a orar con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder. Y vamos a orar y vamos a interceder y vamos a pelear, porque Satanás quiere hacer algo, quiere afectar algo allí, de verdad. Es más, te voy a decir que a veces Dios quiere tratar con nosotros de una forma muy especial y permitir cosas en nuestra vida. Pero también Satanás puede por ahí aprovechar y empezar a quererse meter, para empezar a meterse en los pensamientos o en el corazón. Y entonces podemos quitar la vista o dejar de pensar que es Dios quien está tratando conmigo, sino que estoy siendo afectado y todo eso, y poner nuestra mira o confundirnos, ¿no? Y tenemos que pensar que tenemos que interceder, y cada vez que tú y yo intercedamos, entendamos que es una lucha, que es una batalla. Impresionantemente dice lo que dice aquí, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Entonces te repito, cada vez que veas que alguien necesita intercesión, a lo mejor tenemos que orar para que esa persona entienda, como te decía hace unos momentos, entienda que Dios quiere tratar algo con él, que entienda eso. Y que su corazón y su mente sean
llevados de una forma correcta y ordenada en Dios, para que no piense cosas que no tenga que pensar. Sino que piense y sepa que Dios está tratando con él. Y que hay un consuelo allí. Y que hay una sabiduría ahí. Y que no desvíe su pensamiento. Y luchar en contra y orar en contra de lo que Satanás quiera hacer allí. De verdad, en el nombre de Cristo te digo que podemos entender esto, mi hermano. La intercesión, la oración que debe haber, eso es importante, que tiene que haber intercesión. ¿Y sabes qué? Diariamente en la iglesia, por la iglesia, por nuestras familias aún. Y aún familias que no conocen de Cristo, tenemos que orar por ellos. Porque diariamente Satanás va a estar buscando el afectar las vidas, nuestras vidas. Así que diariamente, levántate en armas espirituales para orar e interceder, para que seamos fortalecidos en el Señor, para que nuestra mente esté sujeta a Cristo, que todo argumento y toda influencia de Satanás sea derribada. De verdad, diariamente hay situaciones, diariamente tenemos que orar. Satanás no descansa, tú y yo como hijos de Dios tampoco debemos descansar y ser diligentes en orar, e interceder y conocer esto, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Luego dice versículo 2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, lo que te decía hace rato, ¿no? Tenemos que orar para que cuando haya una situación, nuestros corazones sean consolados. De verdad, tenemos que orar unos por otros. Dice aquí, mantener esa lucha para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, versículo 2, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento. Fíjate bien lo que está pasando aquí. Dice, para que sean consolados sus corazones. ¿Cuándo debe haber un consuelo? Cuando hay una tragedia, ¿no? Cuando hay una tristeza, cuando hay una situación difícil. Es una lucha, ¿verdad? Orar para que haya un consuelo, para que nuestro corazón, nuestra mente, aún nuestra alma se sujete al Señor y entender que el Señor está con nosotros, que el Señor es nuestro Padre, que Cristo intercede por nosotros, que hay un consuelo de eso. Señor, estoy pasando por una situación complicada. Esta semana que te comento que fue complicada, que fue difícil, te llegan pensamientos y te van pensamientos. Y el Señor, tú quieres tratar con nosotros. Tú quieres tratar algo con nosotros. No permitas que Satanás meta cuestiones que van en contra tuya, Señor. Y sabes que ese fue nuestro consuelo. Ese fue nuestro consuelo. El Señor quiere tratar con nosotros, quiere fortalecernos, quiere tratar algunas áreas con nosotros. Señor, nos sujetamos a ti. Y nos consolábamos con la palabra de Dios, nos consolábamos orando, nos consolábamos con lo que la gente nos ayudaba, nos apoyaba, con los versículos, con la palabra que daban de parte de Dios hacia nuestras vidas. Eso nos consolaba, veíamos el corazón de la iglesia intercediendo. Gloria a Dios por eso. Y sé que muchos de ustedes también lo han vivido, muchos lo han vivido. Platicaba con algunas personas el día de ayer sobre todo, de que han pasado por esto y decían, es que eso es lo que nos sostiene. Cuando hay una intercesión por parte de la iglesia, cuando la iglesia es diligente y se levanta a orar y a luchar en contra de tu argumento de Satanás, y sabes que nuestros corazones son consolados, y sabes que son unidos. Gloria a Dios por eso. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Hay una unidad. Hay una unidad. Cuando tú y yo intercedemos, yo por ti, tú por mí, oramos por nuestro pastor, oramos por nuestros líderes, oramos por nuestras familias, hay una unidad. Otra vez también lo platicábamos. Hay una unidad, hay un consuelo. ¿Y sabes qué? ¿Hasta cuándo tenemos que hacer eso? Dice, hasta que alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento.
Mira, cuando pasan situaciones así difíciles, muchas veces no tenemos pleno conocimiento de las cosas. La verdad, a veces sí está pasando, ¿no? Pero tenemos que interceder y tenemos que orar constantemente, todos los días, para que haya un pleno entendimiento de la voluntad de Dios, un pleno entendimiento de lo que Dios quiere obrar, un pleno entendimiento de lo que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Qué importante es eso, un pleno conocimiento de lo que Dios quiera tratar contigo y conmigo, de lo que Dios quiera dar a conocer. Dice, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué interesante está esto. Tenemos que orar, tenemos que interceder unos por otros, y relaciona la parte de interceder o de orar unos por otros, relaciónalo con una lucha, como lo dice aquí, en este texto. Fíjate bien, aquí podemos ver, ya saliendo un poquito de lo que son las situaciones difíciles de las cuales hablamos y del ejemplo que te acabo de poner. Tenemos que orar y tenemos que interceder unos por otros, luchar para que haya un pleno conocimiento, un pleno entendimiento del Señor. Dice, porque en Él están escondidos la sabiduría están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, versículo 3. Y esto lo digo, dice, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Fíjate bien, haciendo a un lado, como te decía, las situaciones específicamente difíciles. Hay otro lado también por el cual entiendo que tenemos que interceder y tenemos que lucharnos por otros. Versículo 4. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mi hermano, este mundo está lleno de palabras persuasivas. Este mundo está lleno de conceptos. Este mundo que está bajo la influencia de Satanás está lleno de estrategias, está lleno de seducciones, está lleno de cosas que todas van en contra de la voluntad de Dios. Y tú y yo tenemos que orar para que unos por otros seamos librados de eso, incluyendo nuestros hijos, incluyendo nuestros adolescentes. De verdad, porque muchas veces hay un engaño que atrapa y que no deja ver la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? Es una lucha. Yo tengo que orar por la vida de mis hijos todos los días, interceder por ellos, luchar en contra de los argumentos de este mundo, luchar en contra de la estrategia de Satanás para hacer mella o para afectar la vida de mis hijos. Y tengo que luchar, ¿cómo? Intercediendo, orando, ministrando la palabra, hablándoles de la palabra de Dios. Diariamente tengo que estar luchando. Yo sé que tú lo haces, como padre lo tenemos que hacer, pero aún aunque no seas padre, en la iglesia tenemos que orar unos por otros. ¿Por qué? Porque Satanás está en ese trabajo. Te voy a decir algo que está bien feo. Está trabajando diligentemente para engañar a los hijos de Dios. Y ahí está metiendo argumentos, metiendo conceptos, metiendo cosas, queriendo meterse en el corazón de los hijos de Dios, en el corazón de la gente, para que no entienda la palabra de Dios, no entienda la voluntad del Señor, no entienda aún las misericordias de Dios, no entienda los tratos de Dios, no entienda lo que Dios quiere hacer. Y entonces muchos son apresados, son llevados cautivos en su forma de ver las cosas, en su forma de pensar.
y no entienden la voluntad de Dios y entonces ya tienen conceptos extraños, conceptos raros fuera de lo que Dios quiere. Mira, vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12, es un versículo que ya conoces. Efesios 6, del 10 al 12 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes, huestes espirituales de maldad. Esas huestes espirituales de maldad son las que diariamente están trabajando para afectar la vida de los hijos de Dios, para afectar la vida de la gente. Pero fíjate cómo empieza el versículo 10: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, no es nuestro conocimiento, no es nuestra capacidad, no son nuestros años en Cristo. Es en el Señor en el que nos tenemos que fortalecer. Y aparte vestirnos de la armadura de Dios, que ya viene el detalle más adelante, que no lo voy a leer, ya lo conocemos, ¿no? El casco, el yelmo, el cinturón, la espada, el escudo, las sandalias. Qué importante es eso, fortalecernos en el Señor. Qué importante es eso, vestirnos de la armadura del Señor. Y es una lucha, de verdad. Y mira, mi hermano, estos tiempos que están complicados, hemos visto muchas cosas. Hay muchos cristianos que están metidos en cuestiones, pensando situaciones o queriendo tener la razón o el hilo negro de todo lo que está pasando, mi hermano. Como dice en Hechos capítulo 1, cuando los discípulos le dijeron a Cristo: oye, y vas a regresar el reino a Israel. Y a ustedes no les toca saber. A ustedes no les toca saber esto, mi hermano. Quizá a ti y a mí no nos toca saber dónde está el asunto de que el virus, la pandemia y que el chino que comió un caldo de murciélago. O sea, no sabemos y quizá nunca lo sepamos. ¿Sabes qué? No te preocupes si no lo sabes. Después Cristo les dice: a ustedes no les toca saber las sazones de estos tiempos, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, eso es a lo que tú y yo nos tenemos que abocar. Ya dejémonos de estar sacando argumentos y no es que yo creo que es por acá, yo que es por allá, que los chinos y que los rusos. Olvídate de eso. Mejor aboquémonos a la palabra de Dios. Aboquémonos en lo que el Espíritu Santo nos revela y cómo tenemos que andar. Tenemos que llenarnos de la palabra, cómo tenemos que vivir tú y yo como hijos de Dios en esos últimos tiempos. Que tenemos que hacer, lo estamos entendiendo, luchar. ¿Cómo? Orando, intercediendo. Y no contra personas, no contra Donald Trump. Bueno, sí, ya se fue. No contra gente. No aún debatiendo contra otros. No, es que tú piensas así, yo pienso así. No, es espiritualmente para que nuestro corazón sea consolado, sea corregido, nuestro corazón sea unificado conforme a Dios. Orar, interceder, pelear en oración, para que nuestros adolescentes, nuestros hijos, nuestra familia, la iglesia también, no sea engañada. Como dice el versículo 4 de Colosenses 2 que leímos hace rato, para que nadie los engañe con palabras persuasivas. En este tiempo, mi hermano, déjame decirte una cosa: muchos cristianos se alejaron por todo lo que está pasando, por diferentes cosas, por falta de fe, por argumentos extraños, o porque ya estaban débiles y fue el pretexto perfecto para dejar de reunirse e irse. O sea, como lo veas, pensamientos extraños que van en contra de lo que Dios ha hablado. Gracias a Dios por la iglesia que está firme y está enraizada en Cristo. Pero ¿sabes qué? Tenemos que orar para que nuestros pensamientos, en estos tiempos complicados, nuestros pensamientos sean dirigidos correctamente en el Señor y no seamos atrapados. No seamos llevados cautivos por esa forma de pensar, seducidos por esa forma de pensar de lo que el mundo quiere que tú y yo pensemos, de lo que Satanás quiere que tú y yo pensemos, y todo lo que Satanás quiere va en contra de Dios. Que Dios nos ayude. Oremos
intercedamos. Amén. Vamos a Génesis capítulo 14, versículo 8 al 10. Génesis 14. Es un ejemplo que pude ver referente a esto. Génesis 14, 8 al 10 dice: y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tildal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Aroc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Dice: y en el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Pero fíjate bien lo que dice el 12. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Fíjate, ¿qué está pasando aquí? Recapitulamos rápidamente. Se levantaron unos reyes y fueron a pelear en contra de los reyes de Sodoma y Gomorra. ¿Quién vivía en Sodoma y Gomorra? Según la historia, lo que dice Génesis, Lot alzó sus ojos, capítulos antes, él estaba con Abraham, ¿verdad? Ahí, y de repente hubo una contienda, y él levanta sus ojos y dice: mira, está bien padre Sodoma y Gomorra, me voy para allá, ¿no? Allá está bien bonito todo, y él se va para allá. Cuando Abraham tenía la bendición de Dios, cuando Dios le había hablado a Abraham, cuando Abraham servía a Dios, bueno, Lot, él no quiso eso y mejor alzó sus ojos, y luego lo lees en el capítulo 13, y se fue. Fue seducido por Sodoma y por Gomorra. Dice que había unos valles, unos ríos, que estaba bien bonito, lomas de Sodoma y paseos de Gomorra, ¿verdad? Se fue para allá y allá se quedó y le gustó. Bueno, esa seducción, esa persuasión de mirar con sus ojos de una ciudad que estaba perdida en el pecado, que por cierto fue destruida después, él decidió irse para allá, dejando lo que Dios estaba haciendo con Abraham, y se va para allá. Y allí, bueno, estando allí en Sodoma y Gomorra, se levantan unos reyes de otro lado. Lo que leímos aquí, llegan y pelean contra Sodoma y Gomorra y los agarran cautivos. Y entre ellos, ¿quién crees que iba? Iba Lot, con sus bienes. Y también se lo llevaron cautivos. ¿Qué pasó con Lot? Lot estaba cautivo, fue seducido. Lot le encantó ese rollo, no le importó lo que Dios estaba haciendo con Abraham y se fue. Esa persuasión lo llevó como consecuencia a ser apresado, a ser cautivo. Terrible. Eso le pasa, eso nos puede pasar, ¿verdad? Si nos dejamos ser seducidos por la influencia de este mundo, por la influencia de las modas, por la influencia del pensamiento de este mundo que va en contra de la voluntad de Dios, por lo que este mundo ofrece, la lana, la dama y la fama. Entonces, muchos cristianos son seducidos, descuidan la palabra de Dios, descuidan su comunión con Dios, descuidan lo que Dios quiere hacer, lo que Dios les ha hablado, y son seducidos y son cautivos. Por eso Pablo aquí dice: quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Y así comienza ese pasaje en Colosenses. Y en el 4 dice: y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esto me habla de eso y te reitero. Tenemos que orar unos por otros, si no nos va a pasar lo que a Lot, o le puede pasar a nuestros hijos lo que a Lot. Tenemos que interceder y luchar en oración cuando vengan tiempos difíciles o aun cuando no vengan. Porque Satanás todo el tiempo está trabajando, como te decía, y puede seducir la mente de nuestros hijos, puede seducir la mente de los hijos de Dios. Y aquel que esté débil, ¿qué crees? Va a levantar sus ojos, va a alzar sus ojos y va a ver las llanuras del mundo, va a decir: está sensacional. Qué importante es esto. Oremos, intercedamos, luchemos.
Fíjate bien, versículo 13 dice, y vino uno de los que escaparon, hablamos del versículo 13 de Génesis capítulo 14, del 8 en adelante. Versículo 13 dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan y cayó sobre ellos de noche, dice, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Mientras Lot había sido vulnerable, había sido seducido y fue llevado a un lugar donde luego fue cautivo, Abraham se levantó, Abraham se unió con los que tenía, con su familia, es decir, que se unió y fueron y rescataron a Lot. Fueron, dice, y rescataron a Lot, dice, versículo 14, oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero. Mi hermano, a veces podemos ver y podemos escuchar que hay hermanos que están prisioneros por haber sido seducidos. Tenemos que orar para que eso no pase. Tenemos que orar para que sean fortalecidos sus corazones y consolados. Y haya unidad, lo que decía Pablo. Tenemos que orar por eso, para que eso no pase. Pero déjame decirte algo, mi hermano. Si ahorita estás tú viviendo una situación o conoces una situación así, de hecho las hay, es tiempo de orar, de interceder, de luchar y levantarnos en oración. Levantarnos en oración e interceder y orar. Dice aquí que oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos en su casa. Dice, se levantó y fueron. Dios es fiel, mi hermano. Dios es fiel, y si tú y yo nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza y nos vestimos de su armadura, tenemos los medios necesarios para orar, para luchar y para que Dios libere a las personas que hayan sido cautivas a consecuencia de una seducción de este mundo. En el nombre de Jesucristo, de veras te digo, tenemos que orar. Tenemos que orar. Cuando estaba leyendo este pasaje o tomando referencia a este pasaje de Génesis con lo que leímos en Colosenses, y el Señor, ¿de verdad que estamos bien dormidos? O sea, en serio, a veces el Hijo de Dios, como iglesia, estamos metidos a veces en nuestros rollos ya. Que Dios nos libre, ¿verdad?, de estar viviendo una religión, porque es lo que pasa, es una religión y ya empezamos a desviarnos de lo que el Señor quiere, que Dios nos libre de eso. Pero sí necesitamos orar, sí necesitamos entender la importancia de luchar espiritualmente, de luchar y de orar y de interceder, porque Satanás está trabajando, pero Dios es más poderoso y Dios está con nosotros. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Si en el mundo tenéis aflicción, claro que tenemos aflicción. Hijo, está terrible. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo dijo eso. Entonces, vistámonos de Cristo. Vistámonos de Cristo. De su armadura. Vistámonos de su palabra. Vistámonos de la salvación. Vistámonos de la palabra de Dios. Vistámonos del evangelio. Vistámonos de fe, es lo que es la armadura. Y nos fortalecemos en él y oramos y intercedemos. Y entonces nuestros pensamientos, por más que veamos las cosas extrañas, por más que veamos cosas diferentes a nuestra forma de pensar, nos fortalecemos en el Señor. O alguien ora por nosotros, o nos oramos por otros, y constantemente hay una constante lucha. Me acuerdo mucho de un pasaje que habla de los valientes de David. Dice que uno agarró su espada y defendió un lugar de sembradío de lentejas. Bueno, no sé si fue lentejas, creo que sí, no me acuerdo. Pero que un sembradío donde sembraban para comer. Dice que venían los enemigos y que luchó con tal valentía que su mano se le quedó pegada a la espada.
Mi hermano, nuestra mano tiene que quedar pegada a la palabra de Dios. Y con esa dice que batalló y todo el día estuvo luchando y venció y defendió ese terreno. Así tenemos que ser tú y yo. De verdad, estaba leyendo esto de Colosenses, dije, Señor, perdóname si he estado dormido en esto o no le he dado la importancia de vida a la intercesión por mis hermanos. Vamos a orar, ora por mí, sí, Señor, en nombre de Jesús, bendícelo, amén. No es así, nada más por quedar bien, nada más por cumplir. No, voy a orar por ti con la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo para que tu vida sea guardada o cual fuera la situación. Y mi mano se va a quedar pegada a la espada por estar orando por ti, porque voy a defender ese terreno para que tú seas guardado. Gloria a Dios por eso, para que seamos guardados, porque a fin de cuentas, si tú eres guardado como parte del cuerpo de Cristo, yo también soy guardado. La otra vez lo platicábamos. Somos un cuerpo en Cristo. Así que necesito que ores por mí. Y yo voy a orar por ti. Necesitamos orar por nuestro pastor. Que Dios lo guarde. Pero ¿a poco el pastor necesita que oremos por él? Sí, él necesita que oremos por él y por su familia. Así como él ora por nosotros. Y por el liderazgo y por los ancianos de la iglesia. Y por los bebés y por los niños y por los que están débiles y por los que no están. Tenemos que orar. Unos para que sean liberados como Lot y otros para que sean guardados como ese campo de lentejas. Pero constantemente tenemos que luchar en oración. Hay otro ejemplo en 1 Samuel, capítulo 30, del 1 al 3. Vamos a leer. 1 Samuel, capítulo 30, del 1 al 3. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, o Negev, he escuchado la pronunciación de las dos formas. Dice, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Se vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Estaban vulnerables, estaban solos. No dejemos a nuestros hermanos en Cristo, no dejemos a nuestras familias aún, no los dejemos solos, porque puede venir el enemigo y puede hacer estragos. No los dejemos vulnerables. Entiendo esto. Si no oramos unos por otros, mi hermano, estamos siendo vulnerables, estamos quedando vulnerables. Versículo 8 de este mismo capítulo. Y David consultó a Jehová. Fíjate bien, lo que sería el Nuevo Testamento, se fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Versículo 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Dice, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, y del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Consultó al Señor, se fortaleció en el Señor, obró conforme al Señor y liberó a los que habían estado vulnerables, a los que habían sido llevados. Tú y yo podemos orar, tú y yo podemos y debemos doblar nuestra rodilla, mantener esa lucha diaria. Ahora, cada vez que te levantes a orar, cada vez que tengas un tiempo de comunión con el Señor, cada vez que dobles tu rodilla para orar,
conforme a la palabra de Dios, te estás fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y sabes qué? Estás luchando, estamos luchando. Gloria a Dios por eso, porque Él nos fortalece. Él no nos ha dejado solos. Él no nos ha dejado solos. Él lo ha prometido, mi hermano. Él es fiel y verdadero. Ese nombre, yo te lo vuelvo a repetir. Fiel y verdadero. Esa naturaleza de Dios está impresionante. Es fiel y verdadero. Wow, está impresionante eso. Él es así. Él es fiel y verdadero. Es su naturaleza. No puede ser de otra forma. O sea, no puede ser de otra forma. Él es fiel y verdadero. Y si Él lo ha hablado, Él lo va a hacer. Y lo hemos visto. Gracias a Dios por eso. David se fortaleció en el Señor y fue y liberó a su familia. Liberó a su familia. ¿Te suena familiar eso? ¿Estás viviendo una situación así? Levántate en oración. Fueron seducidas personas de tu familia, personas de la iglesia, o estaban siendo vulnerables. Ok, el Señor nos habla y nos dice, mantén esa lucha para que haya consuelo, para que haya unidad y para que haya conocimiento del Señor. Me ha tocado, o nos ha tocado, seguramente a ti y a muchos también, orar por gente que conocía de Cristo, que luego fue seducida por los pensamientos de este mundo y se fue. Pero nos levantamos en oración. Y entonces empezó el Señor a dar la victoria sobre el corazón de esas personas. Y entonces empezó a haber un consuelo. Porque fíjate bien, mucha gente cuando se aleja del Señor está en su pecado, está en su rollo y no quiere saber nada. Pero en muchas ocasiones, cuando el Señor empieza a obrar a causa de la voluntad del Señor y de la intercesión de gente que está luchando por ellos, empieza a haber como una cuestión en el corazón donde lo vi en una persona cercana, por lo cual oramos muchos años. Y entonces empezó a haber un rollo de que ya me alejé, soy tan pecador que no merezco tu gracia. Pero viene un consuelo del Señor. Wow, un consuelo del Señor, es decir, yo te puedo perdonar. Abogado tenemos para Cristo, para con el Señor que es Cristo. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos toda maldad. Entonces empieza eso. Y luego empieza un conocimiento del Señor. Y luego empieza una unidad con la iglesia. O sea, es impresionante lo que pasa cuando tú y yo luchamos en oración. Y luego son libertados. O empieza esa liberación. Si tú conoces esto, si tú conoces una situación así, yo te digo una cosa, no te aflijas. Mejor pelea esa batalla en el Señor, pero fortalécete en el Señor. No conforme a tus ideas y tu justicia y tus argumentos, no como tú y yo queramos, es como Cristo dice, como Cristo habla. Abraham tenía comunión con el Señor y fue a luchar con Lot. David consultó al Señor y Abraham fue a libertar a Lot, David se fortaleció en el Señor, consultó al Señor y Dios le dijo y fue y liberó. Es lo que Dios quiere hacer. Es lo que Dios quiere que hagamos. Cuando entendí esto dije, wow, Pablo está grueso, ¿no? Cuán lucha sostengo por ustedes. Y cuando dice Pablo, cuán lucha, yo no me imagino a Pablo orando, sí, Señor, bendícelos, Señor, que les vaya bien, que les vaya bonito. Cuando oigo eso, o cuando veo eso que dice Pablo, dice, cuán lucha. ¿Te acuerdas de Daniel cuando estaba orando? Dice que había ahí un obstáculo espiritual para poder recibir el mensaje del Señor. Entonces, tú y yo tenemos que orar y luchar en oración.
Que esto, de verdad que esto nos haga entender la importancia. Y más te digo, viendo esos tiempos ahorita que han confundido a mucha gente, porque es la verdad, han confundido a mucha gente en Cristo. No digamos del mundo, en Cristo. Estaban vulnerables. Estaban vulnerables y fueron seducidos y fueron perturbados. Bueno, levantémonos en oración. Luchemos en el Señor. Gloria a Dios por esto. De verdad que estaba entendiendo. Dije, Señor, Abraham libertó a Lot. David libertó a sus familias. A las familias de él y de los que estaban con él. Y tú les diste la victoria. Porque tú eres fiel, Señor. De verdad, qué bueno es el Señor. Cuando leímos la vez pasada Colosenses capítulo 1, 9 y 10. Vamos a leerlo, Colosenses 1, 9 y 10. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Es el mismo libro, es la misma carta, por la misma iglesia que es Colosas, o que está en Colosas, y es Pablo, otra vez, reiterando, bueno, primero lo dijo aquí y luego en el capítulo 2. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. De hecho, Carlos Morán compartió también de esto una semana después. Es una confirmación de parte del Señor. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colocando esto también con Colosenses capítulo 2, lo que leímos, de la lucha que tiene Pablo, es para esto. También lo menciona, para que haya sabiduría e inteligencia espiritual y conocimiento de la voluntad del Señor. Cuando tú y yo somos llenos de la sabiduría y de la inteligencia espiritual y del conocimiento de la voluntad del Señor, no estamos siendo vulnerables, al contrario, estamos siendo fortalecidos para andar conforme al Señor. Un ejemplo, una analogía de esto, por ejemplo, si Lot hubiera estado lleno del Señor, fortalecido del Señor, para empezar nos hubiera peleado con Abraham, en segundo hubiera levantado sus ojos y dicho, yo ya no voy, y no hubiera sido seducido. Hermano, tú y yo tenemos que orar, te repito, por nuestros hijos, por nuestras familias, por la iglesia, por nuestro pastor, por nuestros ancianos. Orar para que haya sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden conforme al Señor, para que andemos conforme al Señor. Por eso necesito que ores por mí y yo por ti, para que no seamos vulnerables como estaba la familia de David o como estaba Lot por levantar sus ojos. Es necesario que haya sabiduría e inteligencia espiritual y del conocimiento de la voluntad de Dios para que andemos como es digno del Señor, fortalecidos. Vemos las cosas que el mundo ofrece y decimos no a eso. Y nos quitamos de argumentos y nos quitamos de influencias y nos quitamos de persuasiones y de seducciones de este mundo. Pero solamente si hay sabiduría, inteligencia espiritual y conocimiento de la voluntad del Señor. Nos lleva a saber que cualquier situación el Señor nos puede consolar. Que cualquier situación el Señor nos puede unificar con la iglesia. Estamos unidos con la iglesia. Yo de verdad, repito, la situación que vivimos estas semanas, una de las cosas que vimos fue el amor del Señor en cada una de las personas que apoyaron y que oraron y que intercedieron. Un consuelo de parte del Señor, lo pudimos ver. Gracias a Dios por eso. ¿Sabes qué?
fuimos fortalecidos. Fuimos fortalecidos por el Señor a través de ustedes. Gloria a Dios. Quizás ustedes no lo sabían, o muchos no lo sabían, pero ¿sabes qué estaban haciendo? Estaban luchando por nuestra causa. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Así que tú y yo tenemos que orar y luchar por la causa de nuestros hijos, de la gente de la iglesia, de nuestras familias. Y te digo, no es una lucha carnal, no es una lucha física, es espiritual. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar, vamos a terminar, como ya terminamos. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son las palabras de Cristo. Gloria a Dios. Él ha vencido al mundo. Ojo que no dijo que no vamos a tener aflicción, ¿eh? No dijo, les voy a quitar la aflicción. No, dice, van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que cada vez que tú y yo oramos, cada vez que tú y yo intercedemos, nos fortalecemos en el Señor, nos fortalecemos en aquel que ha vencido al mundo. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado, por lo que tú nos has hablado. Yo te ruego en el nombre de Jesús que fortalezcas la vida de mis hermanos, que fortalezcas la vida de nuestras familias en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, Señor. Que podamos entender que cada vez que doblamos nuestra rodilla para orar, para interceder, estamos librando una batalla, Señor. Para que no haya persuasiones, seducciones, sino para que haya más bien consuelo, para que haya unidad en la iglesia, para que haya conocimiento de la voluntad del Señor, sabiduría e inteligencia espiritual, para evitar ser seducidos. En el nombre de Jesús, enséñenos, Padre. Síguenos enseñando esto y que lo podamos poner por obra. Porque lo importante de leer tu palabra y de escuchar tu palabra, no solamente escucharla, sino ponerla por obra. Sigue revelando esto a nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias te doy por la vida de nuestros hermanos, de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga.